No cometas mi error. ¿Por qué la transparencia es clave en tus amistades? A veces creemos que el silencio es la forma más sencilla de evitar problemas. Pero callar lo que debía decir terminó alejando a las personas que más valoro. Y cuando quise remediarlo, ya no era tan fácil. Me llamo Renata, tengo 29 años y creía estar viviendo de forma estable y tranquila con Ángel, mi esposo desde hace 3 años. No solo compartimos la vida como pareja, sino que también lo considero mi confidente más cercano y mejor amigo. Ángel, que tiene 30 años, es un apasionado de la tecnología, con una capacidad excepcional para resolver desafíos complejos relacionados con la programación. A veces pienso que ese tipo de problemas son casi tan difíciles como las dinámicas dentro de nuestro grupo de amigos. Nuestra rutina diaria gira, en muchas ocasiones, en torno al trabajo de Ángel en una reconocida empresa tecnológica. Allí colabora con varios de sus amigos más cercanos, quienes con el tiempo también se han convertido en mis amigos, gracias a tantas cenas compartidas. Noches viendo películas y esas largas conversaciones sinceras que tenemos en el porche de nuestra casa. Dentro de este círculo cercano se encuentran Arturo, Verónica y Lorena, personas con una personalidad tan intensa y auténtica que muchas veces sentimos que forman parte de nuestra familia. Arturo es el más directo del grupo, nunca teme decir lo que piensa, le encanta debatir y siempre tiene historias curiosas sobre tecnología o consejos sobre inversiones. Verónica destaca por su aguda inteligencia y una fuerte convicción por el activismo ambiental, por lo que con frecuencia guía nuestras charlas hacia temas sobre ecología y sostenibilidad. Por otro lado, Lorena es la más serena del grupo, aunque cada vez que habla lo hace con una claridad y profundidad que solo alguien muy observador podría tener. Nuestras reuniones, aunque bastante frecuentes, han adquirido con el tiempo un ritmo natural y una calidez que hace que todos esperemos con entusiasmo cada encuentro. Las charlas fluyen con facilidad, y podemos pasar de conversaciones triviales a temas muy profundos sin esfuerzo alguno. Esa conexión ha enriquecido nuestras relaciones, y para mí, se ha vuelto algo muy valioso. En estos momentos compartidos, la frontera entre lo personal y lo profesional se difumina, y es ahí cuando salen a relucir las experiencias, preocupaciones y anécdotas de todos nosotros. Vivimos en una casa acogedora de 2 plantas, situada en las afueras, lejos del bullicio constante de la ciudad. Este hogar se ha convertido en una especie de punto de encuentro para nuestras reuniones sociales. Ya sea en el patio trasero, iluminado por las luces colgantes, o en la sala de estar, con sus cojines desordenados, solemos terminar hablando del trabajo. En medio del sonido de copas brindando y risas dispersas, he llegado a conocer mucho sobre el ambiente laboral de Ángel, incluso más de lo que cualquier boletín informativo de la empresa podría contarme. Una tarde, hacia el final del verano, Arturo y Verónica llegaron visiblemente cansados después de una semana particularmente estresante en la oficina, y sentían la necesidad de desahogarse. Estábamos en el patio, ese espacio sencillo pero acogedor con muebles de jardín y una fogata que siempre invita a la conversación bajo el cielo estrellado. Al principio, el ambiente era relajado. Reíamos y compartíamos anécdotas recientes, pero conforme la noche avanzaba y las copas se volvían a llenar, la conversación fue tomando un giro más serio, centrándose en el estrés acumulado por sus trabajos. Arturo, normalmente tan bromista, tenía el ceño fruncido y una expresión que reflejaba su frustración. Comenzó a hablar sobre un proyecto reciente en el que había trabajado arduamente, y cómo su propuesta fue minuciosamente revisada y finalmente descartada por su jefe, sin saber que ese jefe era mi tío. Es como caminar sobre vidrios rotos, dijo con fastidio. Uno se esfuerza por semanas y al final, simplemente lo tiran a la basura sin pensarlo mucho. Es agotador. Verónica lo secundó con firmeza, asintiendo mientras compartía sus propias molestias. Y no es solo cuestión de los proyectos, agregó mientras daba un sorbo de vino y fruncía el ceño. Es todo su estilo de liderazgo. Todo tiene que pasar por él y eso ralentiza todo el proceso. A veces me cuestiono si realmente se da cuenta de la presión que estamos viviendo. Yo escuchaba todo esto sintiendo un peso en el estómago. Parte de mí quería intervenir para defender a mi tío, o al menos darles contexto sobre su forma de actuar. Conozco sus intenciones desde lo personal, su exigencia nace de un profundo compromiso con la calidad, y muchas veces lo he visto trabajar hasta la madrugada, preocupado por el bienestar de la empresa. Pero decidí quedarme en silencio, respetando los límites que desde el principio me prometí no cruzar. Conforme la noche seguía su curso, las conversaciones empezaron a tornarse más livianas, con risas y anécdotas menos tensas, pero el rastro de la molestia que habían compartido aún flotaba en el ambiente. Era una escena que, con variaciones mínimas, se repetía cada vez que nos reuníamos. Y cada vez me sentía más dividida,
como si algo dentro de mí se debatiera constantemente, preguntándose si el silencio que elegía mantener era realmente lo correcto. Por momentos pensaba que era mejor no intervenir, sobre todo después de un tenso intercambio que ocurrió una tarde de otoño. Fue una de esas típicas tardes otoñales, con el cielo teñido de tonos cálidos y el crujir de las hojas secas bajo los pies. El aire tenía ese olor característico a hojas quemadas que me recordaba lo rápido que cambian las estaciones. Nuestro grupo estaba reunido, arropado alrededor de la hoguera, donde el fuego ofrecía una calidez acogedora en contraste con la brisa fresca. Arturo llegó visiblemente molesto, su expresión reflejaba el cansancio emocional que cargaba. A diferencia de otras veces, no saludó con su habitual energía. Se sentó con pesadez y, sin dar rodeos, dejó salir lo que llevaba dentro. «Ese jefe otra vez», dijo, casi escupiendo las palabras. Me negó la solicitud para cambiar mi horario. Dice que no es posible, aunque sé con certeza que la mitad del equipo ya trabaja con horarios flexibles. Es como si tuviera algo personal contra mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube densa. Se notaba claramente que estaba herido y confundido, y que sentía que estaba siendo tratado con injusticia. Nadie habló por un momento, cada uno de nosotros intentando digerir la gravedad de su frustración. Fue Verónica quien, con voz calmada pero decidida, rompió ese silencio cargado. «O tal vez deberías pensar en hablar con recursos humanos», sugirió. «Suena a algo más que rigidez. Parece personal». Sentí que el corazón me dio un vuelco. Escuchar esa sugerencia me hizo entender que la situación estaba comenzando a escalar a niveles que jamás había imaginado. Involucrar a recursos humanos no era un asunto menor. Podría tener efectos reales en la reputación y futuro profesional de mi tío. Internamente, me debatía con una mezcla de emociones difíciles de conciliar, lealtad hacia mi familia, por un lado, y un genuino cariño por mis amigos, por el otro. Me sentía atrapada en medio, como si tuviera que tomar partido, sabiendo que cualquier decisión podía dejar a alguien herido. Esa noche, después de que todos se habían marchado y había lavado los últimos platos, me quedé sentada sola en la cocina, con el murmullo del refrigerador como único sonido de fondo. El ambiente era tranquilo, pero dentro de mí solo había confusión. Me era imposible ignorar que aquellas quejas ocasionales sobre el trabajo estaban empezando a convertirse en algo mucho más serio. Y aunque mi papel era indirecto, no podía evitar sentirme profundamente implicada. Me encontré repasando una y otra vez diferentes escenarios en mi mente, contarles mi vínculo familiar con mi tío, tratar de explicar su manera de ver las cosas, defenderlo abiertamente o seguir en silencio. Pero todas las opciones parecían igual de complejas, cada una con sus propias consecuencias. Aquellas reuniones relajadas y amistosas ahora estaban teñidas por una tensión invisible pero real. Y yo, quisiera o no, estaba justo en el centro de todo. Quiero hablarles un poco más de mi tío. Su nombre es Matías, aunque en el mundo corporativo es conocido como el señor González. Lleva más de una década trabajando en esa empresa, y ha escalado hasta alcanzar un puesto de mucha influencia. Sus decisiones afectan a muchos, incluyendo, de manera indirecta, a Ángel y a nuestro grupo de amigos. Para mí, sin embargo, siempre ha sido simplemente el tío Matías. Ha estado presente en cada etapa importante de mi vida, vacaciones, parrilladas familiares, reuniones escolares, incluso era mi contacto de emergencia cuando era niña. Nuestro vínculo no se basa únicamente en el parentesco. Él ha sido una figura constante, alguien que me apoyó cuando mis padres estaban ocupados, que me motivó a soñar en grande y a nunca conformarme con poco. Para Ángel y para mí, la relación con él ha sido mayormente personal. Conoce nuestros gustos, ha estado muchas veces en casa, e incluso colaboró con nosotros en el diseño del jardín trasero. Pero para Arturo y Verónica, él es el jefe estricto, el que no parece entender lo importante que es adaptarse a nuevas formas de trabajo, como el trabajo desde casa, que según dicen, concede solo a unos cuantos y sin mucha lógica aparente. Ángel y yo hemos hablado en más de una ocasión sobre si deberíamos compartir este dato con ellos. Nunca lo ocultamos a propósito, pero la verdad es que jamás surgió de forma natural. Además, siempre pensamos que no tenía sentido entremezclar aún más la vida personal con la profesional. Para nosotros, el tío Matías no es más que eso, un familiar querido. No es el protagonista de las historias que mis amigos traen del trabajo. Pero, como he aprendido últimamente, incluso las omisiones que parecen inofensivas pueden terminar teniendo consecuencias tan grandes como las mentiras explícitas. Aquella noche, sentada en silencio, comprendí que la pregunta más importante no era qué debía hacer, sino qué clase de persona quería ser, una sobrina leal. ¿Una amiga honesta o alguien que prefiere evitar los conflictos a toda costa?
¿Es siempre mejor decir la verdad, aunque duela, aunque ponga en riesgo vínculos valiosos? ¿O existe también un tipo de valor en guardar silencio para proteger la armonía? No tenía respuestas claras. Lo único que sí sabía era que el panorama estaba cambiando, y yo no podía seguir igual. Unos días después, me encontraba revisando fotos antiguas un domingo por la tarde, en ese tipo de plan relajado que acompaña a los fines de semana lentos. Mientras miraba carpetas digitales llenas de momentos familiares, encontré una imagen de una gran reunión que tuvimos hace algunos años. En ella, entre abrazos y rostros sonrientes, aparecía el tío Matías. Se le veía más joven, pero aún con ese aire serio que lo caracteriza, incluso en el bullicio alegre de una fiesta familiar. Sin pensarlo demasiado, y movida por una ola de nostalgia y cariño por ese día, decidí subir la foto a Instagram. Le puse un corazón como pie de foto y usé un hashtag retro. Jamás imaginé que una acción tan inocente causaría tanto revuelo. Lorena, a quien había agregado como amiga en Instagram en una de nuestras tantas reuniones, no solía interactuar mucho con mis publicaciones. Por eso, ni se me ocurrió que notaría la foto, y mucho menos que haría una conexión. Pero claro que lo hizo. El efecto fue inmediato. Lorena, siempre tan perceptiva, identificó al instante al tío Matías, no como mi familiar, sino como el jefe de su jefe, una figura central en su entorno laboral. Actualización 1. El lunes por la mañana, la noticia ya se había propagado entre los distintos círculos sociales y profesionales que compartíamos. Fue como una chispa que encendió un fuego en silencio, extendiéndose rápidamente entre conocidos, compañeros y amigos. Arturo también había visto la foto. Pero, a diferencia de la reacción discreta y reservada de Lorena, la de Arturo fue mucho más intensa, casi como si se tratara de una traición personal. Mientras yo seguía con mi día sin sospechar nada, completamente ajena al revuelo que estaba provocando esa publicación, Ángel llegó esa noche a casa con el rostro ensombrecido por una mezcla de preocupación y cansancio. Arturo me encaró hoy en el trabajo, comenzó Ángel, su voz cargada de agotamiento emocional. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con la mirada perdida y los hombros caídos. Me contó cómo, durante la hora del almuerzo, Arturo se le había acercado de forma inesperada. Ya no tenía el tono alegre que normalmente lo caracterizaba, sino uno tenso, frío, casi doloroso. La conversación, según Ángel, había sido breve pero profundamente incómoda. ¿Por qué no me dijeron nunca que el señor González era tu tío? Él le había reclamado a Arturo, con una mezcla de decepción y enojo. Su tono era cortante, muy distinto al que solía usar incluso en sus momentos más estresantes. Era evidente que se sentía traicionado, como si hubiésemos ocultado algo importante de forma deliberada. Ángel, tomado completamente por sorpresa, se debatía entre su deseo de protegerme y su sentido de lealtad hacia Arturo. Trató de explicarle lo mejor que pudo. Nunca pensamos que fuera necesario contarlo. Renata y yo jamás discutimos temas laborales con el tío Matías, y menos aún compartimos decisiones de la empresa. Pero Arturo no aceptó esa respuesta fácilmente. ¿Y entonces? ¿No sabías lo difícil que ha sido para mí trabajar con él? ¿No sabías lo que me ha costado lidiar con sus exigencias? Él le respondió, dolido. Sus palabras, más que acusatorias, estaban llenas de una frustración acumulada, una sensación de impotencia que venía arrastrando desde hacía tiempo. La charla no duró mucho más. Arturo se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ángel solo en medio del bullicio de la cafetería de la empresa, con una mezcla de incredulidad y malestar. Mientras me contaba todo esto, podía ver con claridad el costo emocional que aquel momento había tenido para Ángel. Era como si él cargara con un peso que no le pertenecía del todo. Me dolía verlo así, debatiéndose entre la culpa por no haber compartido esa parte de nuestra historia y la frustración por verme envuelta, sin quererlo, en un conflicto que afectaba tanto nuestras amistades como su ambiente laboral. Para mí, la experiencia fue abrumadora. Sentí como se desmoronaba una tranquilidad que había construido con tanto cuidado. Jamás tuve la intención de ocultar algo, mucho menos causar un problema. Aquella foto solo representaba un fragmento de mi vida personal, una muestra de cariño y recuerdo familiar publicada con inocencia, sin imaginar que desataría tanta incomodidad. Pero la realidad fue otra. Me encontraba, de pronto, en el centro de una tensión inesperada, donde mi integridad y transparencia estaban siendo cuestionadas. Me invadió una tormenta de sentimientos difíciles de procesar, sorprendida por lo rápido que todo se había conectado a partir de una simple imagen. Culpa por el dolor que sin querer causé a personas a las que aprecio profundamente, y una gran incertidumbre sobre si realmente debía haber hablado de mi relación con el tío Matías desde un principio.
Esa noche, mientras estábamos sentados en la cocina, el silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra. Era extraño sentir esa distancia emocional en un hogar que normalmente estaba lleno de armonía. Yo repasaba mentalmente, una y otra vez, todo lo que Ángel me había contado. Sentía un nudo en el estómago, sabiendo que el conflicto que él había enfrentado en el trabajo era una consecuencia directa de algo que yo había hecho, aunque sin ninguna mala intención. Ojalá hubiera pensado en mencionarlo en algún momento, murmuré finalmente, con la voz casi temblorosa, cargada de arrepentimiento. Tal vez todo esto podría haberse evitado. Ángel estiró la mano y la apoyó suavemente sobre la mía, un gesto simple pero lleno de amor y comprensión. Y no es tu culpa, Renata. ¿Cómo ibas a saber que Arturo iba a reaccionar así? Me dijo con ternura. Sus palabras eran racionales, justas incluso. Tenía razón en decir que siempre habíamos mantenido la vida familiar separada del trabajo, que no había razón para suponer que esa división pudiera resultar problemática. Pero, aún así, no podía liberarme de ese sentimiento de culpa que me invadía. El muro que había construido entre mi vida personal y la profesional, con tanto esmero, se había derrumbado sin previo aviso, y ahora estábamos lidiando con las consecuencias. La revelación, que en otro contexto podría haber sido solo una anécdota, había afectado directamente la forma en la que Arturo percibía nuestra amistad. Lo que más me dolía era ver que también había puesto a Ángel en una situación muy delicada en su trabajo, obligándolo a moverse en una delgada línea entre sus obligaciones laborales y sus vínculos emocionales. En la calma de nuestra casa, esa calma que tantas veces nos había servido como refugio, me vi obligada a pensar en las implicancias más profundas de haber mantenido esa parte de mi vida en privado. Había cometido un error al no revelar que el señor González era mi tío, sabiendo lo relevante que era para mis amigos dentro de su entorno profesional. La respuesta no era sencilla. El dilema ético que se me presentaba era complejo, porque la omisión no había sido hecha por malicia, ni por deseo de esconder algo. Era simplemente una forma natural de compartimentar mi vida, de mantener en espacios distintos los vínculos personales y los profesionales. Pero esa separación, que hasta entonces me había parecido sensata, ahora parecía una línea borrosa llena de consecuencias no previstas. Actualización 2. Los días que siguieron a todo lo ocurrido fueron densos, casi asfixiantes. La tensión se sentía no solo en casa, sino también en el ambiente de trabajo de Ángel. Lo que comenzó como una conversación incómoda entre él y Arturo, ahora parecía haberse convertido en un problema mucho más grande. Esa charla no solo había dejado una grieta en su amistad, sino que además había comenzado a alterar su dinámica profesional. Las miradas esquivas, los silencios incómodos y los pequeños roces en el trabajo pintaban un escenario lleno de resentimientos silenciosos y heridas abiertas que nadie se atrevía a nombrar. Una noche, nos sentamos frente a frente en el comedor, ese mismo lugar que había sido escenario de tantas charlas ligeras, cenas entre risas y planes para el futuro. Pero ahora, lo que había entre nosotros era un silencio denso y un aire lleno de pensamientos no dichos. Ángel, como siempre, intentaba entenderme, mantenerse de mi lado, ser mi apoyo. Sin embargo, su incomodidad se notaba. ¿Y crees que cometí un error? Le pregunté con la voz apagada, como si temiera que la respuesta rompiera algo más. Apenas un susurro, una confesión. ¿Estuvo mal que no le contara a Arturo sobre el tío Matías? Añadí, mirándolo directamente, buscando una claridad que ni yo misma tenía. Él se quedó pensativo unos segundos. Frunció el ceño, como si pesara cada palabra antes de dejarla salir. No creo que se trate de que hayas hecho algo bien o mal, dijo finalmente, con tono sereno. Es más, un tema de percepciones. Arturo se sintió sorprendido porque hablamos de su jefe, de alguien que influye en su día a día. Quizás sí pudimos haber sido más abiertos, pero sinceramente, jamás pensé que llegaríamos a este punto. No sabía si sus palabras calmaban o inquietaban más mi corazón. Porque, aunque me ofrecía una perspectiva razonable, el dilema seguía latiendo dentro de mí. ¿Había fallado éticamente? Mi necesidad de mantener mi vida privada lejos de lo profesional me había llevado, sin darme cuenta, a ocultar algo que debía haber compartido. Siempre había creído que separar ambas esferas era necesario para preservar la tranquilidad. Pero ahora me preguntaba si ese silencio, en vez de protegerme, había erosionado la confianza de quienes me rodeaban. En la oficina, el cambio en Arturo se había hecho evidente. Ángel me contaba que su actitud ya no era la misma. Estaba más callado, se mostraba distante, y había dejado de participar activamente en las dinámicas del equipo. Las bromas que solía hacer, su risa contagiosa y su manera de aliviar los días pesados, se habían apagado. Y esto no era solo por sentirse traicionado.
Era también el reflejo de una carga más profunda, la incomodidad de trabajar bajo las órdenes de alguien que ahora ya no era solo su jefe, sino también parte de la familia de sus amigos. En nuestro grupo cercano, las repercusiones no eran menos dolorosas. Las cosas con Lorena y Verónica cambiaron de forma sutil pero notoria. Ellas, atrapadas entre su cariño por Arturo y su amistad con nosotros, comenzaron a mostrarse más cautas. Ya no había la misma calidez de antes. Las reuniones, antes llenas de confianza y ligereza, ahora estaban teñidas de una tensión suave pero constante. Cada palabra parecía medida, cada gesto cargado de significado. La naturalidad que nos unía había sido reemplazada por una especie de diplomacia emocional, en la que nadie quería herir más de lo que ya se había herido. En medio de toda esa reflexión silenciosa, me preguntaba si mantener la distancia entre lo personal y lo profesional había sido realmente la mejor decisión. Siempre lo vi como una forma de mantener el orden, de evitar complicaciones innecesarias. Pero ahora me daba cuenta de que también había creado una barrera que dejó fuera a personas importantes. Personas que confiaban en mí, que me abrían su mundo esperando que yo hiciera lo mismo. ¿Había negado a Arturo y Verónica el contexto que necesitaban cuando compartían sus frustraciones laborales conmigo? ¿Mi silencio les había impedido entender completamente ciertas situaciones? ¿Había fallado como amiga por no ofrecer ese tipo de transparencia? Estas dudas me rondaban sin descanso. Me empujaban a cuestionar no solo mis decisiones, sino también mis valores. Aquello que siempre había defendido como un derecho a la privacidad ahora se sentía, por momentos, como una excusa cómoda para no enfrentar situaciones incómodas. Era hora de reconsiderar mis límites y encontrar un equilibrio más justo entre proteger mi espacio y ser honesta con quienes forman parte de mi vida. Ángel y yo comenzamos a tener conversaciones más profundas sobre lo ocurrido. Hablamos, una y otra vez, sobre la importancia de decir la verdad, incluso cuando no es fácil. De cómo el silencio, por más inofensivo que parezca, puede volverse una fuente de dolor. Decidimos, juntos, que debíamos cambiar. Que debíamos hablar más, abrirnos más, no solo entre nosotros, sino también con nuestros amigos. Porque entendimos que separar la vida personal de la profesional es válido, sí, pero que esos límites deben trazarse con honestidad, teniendo en cuenta el impacto que pueden tener en los demás. Y así, mientras la sombra de los conflictos no resueltos seguía nublando lo que antes fue una amistad cálida y libre, decidimos dar un paso. No podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se resolviera por sí solo. Teníamos que enfrentar la situación. Así que tomamos la iniciativa y extendimos una invitación a Arturo y Verónica para cenar. Queríamos hablar, de verdad. En un espacio íntimo y conocido. Pensamos que, quizás, un ambiente relajado, acompañado de una comida sencilla hecha con cariño, podría abrir la puerta a una conversación sincera. La noche que llegaron, todo estaba cargado de una especie de tensión contenida. Los cuatro estábamos allí, en la misma mesa, pero el aire era distinto. Las sonrisas eran suaves, pero vacilantes. Se notaba que había heridas abiertas, aunque también una voluntad, pequeña pero real, de intentar sanar. El solo hecho de que aceptaran venir ya era un signo de que no todo estaba perdido. Y que, en el fondo, esa chispa de esperanza fue lo que nos sostuvo durante aquella cena silenciosa, con palabras cuidadosas, miradas prudentes, y un deseo compartido de reconstruir, aunque fuera poco a poco, los puentes que se habían quebrado. Una vez que todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, el ambiente se tornó denso, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en el aire. La conversación superficial, que al principio intentó llenar el espacio con cortesía, se fue diluyendo lentamente, dejando paso a un silencio cargado de tensión. Fue Ángel quien finalmente se animó a romper esa barrera invisible. Y de verdad, gracias por estar aquí esta noche, dijo con voz firme, aunque mucho más suave de lo habitual. Sabemos que los últimos días han sido incómodos y queremos que sepan que valoramos mucho esta amistad como para dejar que se deteriore sin hacer el intento de enmendar lo que haya que corregir. Tomé aire profundamente y decidí continuar donde él lo había dejado. Queremos pedirles una disculpa sincera por no haber sido transparentes respecto a mi vínculo con el tío Matías. Nunca fue nuestra intención ocultar nada ni crear una situación donde alguien pudiera sentirse engañado. La verdad, no pensé que fuera un dato relevante en ese momento, pero ahora comprendo cómo esa omisión pudo afectar su confianza en nosotros. Arturo se removió en su silla, claramente aún procesando todo, con una expresión entre reservada y atenta. Agradezco que lo digas, Renata. Ha sido difícil de asimilar. Darme cuenta de que he estado desahogándome contigo sobre mi jefe sin saber que era tu tío me hizo sentir ingenuo, e incluso un poco traicionado. Verónica,
hasta entonces en silencio, intervino con un tono pausado pero firme. Y no es solo la sensación de traición, aunque sin duda está presente, dijo mirándome con honestidad. También se trata de la sensación de estar en desventaja. Cuando hay información que puede influir en cómo nos relacionamos, lo justo es que todos estemos en el mismo plano. Sus palabras me dolieron porque tenían razón. Ese desequilibrio de información había dejado a Arturo y Verónica en una posición vulnerable, sin yo haberlo notado en su momento. Tienes razón, admití con sinceridad, sintiendo en el pecho el peso de ese error. Fue una falta de criterio de mi parte. Les doy mi palabra de que nada de lo que se haya dicho en confianza ha sido, ni será, compartido con mi tío. Nuestra casa siempre ha sido un espacio seguro, y en eso, fallé. Ángel asintió, reafirmando conmigo nuestro deseo de sanar la relación. Queremos comprometernos con una comunicación más abierta. Compartimos muchas cosas importantes en nuestras vidas y es justo que manejemos mejor cuando esos mundos se cruzan. Más honestidad, más cuidado. La conversación fue suavizándose. Poco a poco, dejamos de hablar únicamente de lo sucedido y comenzamos a enfocarnos en cómo podríamos evitar situaciones similares en el futuro. Arturo se mostró menos tenso, su cuerpo empezó a relajarse y su tono se volvió más cercano. Supongo que también es una lección para mí, dijo, con una sonrisa que insinuaba algo de autocrítica. He sido bastante abierto al hablar sobre mi trabajo, tal vez demasiado. Nunca me puse a pensar en quién podía estar conectado con quién. Es algo que tengo que empezar a considerar. Verónica, que había escuchado todo con atención, finalmente sonrió. En ese gesto había una luz de reconciliación, una pizca de la antigua calidez que solía acompañarnos. Y tal vez todos necesitamos que nos recuerden que nuestras quejas laborales no deberían definir nuestras relaciones personales. Todos hemos estado bajo mucho estrés últimamente, y a veces, sin darnos cuenta, dejamos que eso se derrame sobre quienes menos lo merecen. Al finalizar la velada, se respiraba un aire más claro. Todavía quedaban rastros de incomodidad, sí, pero también había un deseo genuino de reconstruir. Acordamos vernos con más frecuencia, abrir canales de conversación y no dejar que el silencio alimentara la desconfianza. Sabíamos que, si queríamos seguir cultivando esta amistad, teníamos que cuidarla con más conciencia, con más esfuerzo mutuo. Después de que se marcharon, Ángel y yo nos sentamos a repasar todo lo que se había dicho. Conversamos largo rato sobre lo frágil que puede ser el equilibrio entre lo privado y lo transparente. Este episodio nos había mostrado los puntos débiles de nuestras relaciones, pero también nos brindó una oportunidad valiosa para construir algo más sólido, más auténtico. Entendimos que la confianza, una vez tambaleante, no se recupera con promesas bonitas. Requiere tiempo, acciones constantes y compromiso real. En el silencio que quedó tras la despedida, mientras recogíamos los platos y limpiábamos los restos de esa cena de reconciliación, empecé a pensar en lo que esto significaba a un nivel más profundo. Los temas que salieron a la luz, privacidad, confianza, la compleja dinámica entre lo laboral y lo personal, no eran exclusivos de nosotros. Son cuestiones universales, presentes en muchas amistades, en muchos entornos. Y me quedó claro que la manera en la que enfrentamos estos momentos difíciles dice mucho no solo de la calidad de nuestras relaciones, sino de nuestra propia integridad como personas. Al final, cuando apagamos las luces y subimos a acostarnos, sentí una especie de esperanza prudente. Sabía que el camino para sanar por completo nuestras amistades sería largo, posiblemente lleno de obstáculos. Pero haber dado este primer paso, este esfuerzo por hablar desde la verdad y con respeto mutuo, fue fundamental. Lo que reafirmamos esta noche, el compromiso con la transparencia y el cuidado mutuo. Nos dio una base más firme para afrontar los desafíos inevitables que surgen cuando nuestras vidas personales y profesionales se entrelazan.